Bien, como les habíamos dicho, hermanos, estamos tocando este tema de la manada pequeña. Rudyard Kipling, que fue un escritor británico nacido en la India, un buen día compuso un cuento que fue el que le dio fama. El cuento se llama El libro de la selva. El libro de la selva es una historia, un cuento donde el protagonista es un niño llamado Mowgli, nombre que significa niño rana. Resulta ser que Mowgli, en una jungla de la India, de ese sector del mundo, es abandonado por sus padres porque estos fueron atacados por un tigre muy malvado que en el cuento se llama Shere Khan. Shere Khan era muy despiadado, un tigre de Bengala, muy malo. Shere Khan no puede atacar a Mowgli, se olvida de Mowgli y lo deja abandonado. Resulta ser que una manada de lobos lo ve, y no solo lo ve, lo recoge y se lo lleva a su cubil. Mowgli termina creciendo en medio de una manada de lobos. Al final de la historia, Mowgli se da cuenta que es humano, pero prefiere seguir considerándose un lobo. Mowgli aprende la ley de la selva. Se le enseña un oso llamado Balú. La que lo disciplinaba era una pantera llamada Bagheera. Y esta historia me la sé porque yo pertenecía al movimiento Scout de niño y parte del juego en el que consiste eso es meter a los niños en esa historia. Pero vemos en esta historia de Mowgli, del libro de la selva, a un niño que es adoptado por una manada. La manada que le brindó protección. Y cuando Mowgli se hace hombre, a diferencia de Tarzán, cuando Mowgli se hace hombre, Mowgli mata a Shere Khan y le quita el pellejo. Sí. Ahí termina de manera triunfante la historia del libro de la selva de Mowgli. Otra cosa, Mowgli jamás se pudo casar, Tarzán sí, se casó con Jane. Pero lo que vemos aquí es la adopción que tuvo Mowgli y la pertenencia que siempre tuvo de esa manada. A pesar de que él no andaba en cuatro patas, caminaba erguido, él se creía lobo y por toda su vida lo pensó. También podemos en la realidad, hermanos, ver, cuando miramos la televisión, ver aquellas manadas de cebras tan abundantes que por ser tan abundantes se atreven a cruzar los ríos que están infestados de cocodrilos. No sé si ustedes han visto que en aquellos documentales de la vida silvestre, las manadas de cebras, siendo estos animales pacíficos y prácticamente indefensos de sus depredadores, ellos se atreven a pasar por esos ríos. Y lo que asegura la subsistencia de la manada es precisamente el número, porque el número que pueden atacar los cocodrilos son muy pocos, se sacrifican muy pocas cebras. Al final pasa casi íntegra la manada. Igual con los búfalos de agua o los búfalos africanos. Estas manadas numerosas de búfalos recorren vastas distancias y recorren casi siempre territorios donde habitan los leones. Pero hay de león que se meta con ellos, porque lo acaban a cuerno limpio. Yo una vez vi en un documental a un león literalmente huyendo de dos búfalos, que donde se dejara lo atravesaban. Posiblemente los leones sí atacan los búfalos, pueden matar uno o dos, y con eso se conforma la familia de leones, pero el resto de los búfalos cruzó el territorio. Entonces hay protección dentro de la manada. También hemos podido ver
las manadas de elefantes. Oiga, los elefantes dicen que son uno de los seres con mejor memoria. Se acuerdan exactamente del lugar donde nacieron y allá regresan después de mucho tiempo a aparearse nuevamente. Y cuando están criando a las crías, las manadas de elefantes protegen esas crías con su vida. Yo también vi un documental donde prácticamente un elefante le aplastaba la cabeza a una hiena que quería atacar al pobre elefantito, que de hecho el elefantito era como de este porte, pero precisamente era víctima de las hienas. Y así podemos seguir mencionando manadas de lobos, manadas de perros salvajes, manadas de antílopes, manadas de todo tipo, numerosos. Y esta característica de habitar en ese tipo de comunidades es lo que ha hecho que, a pesar de los depredadores, a pesar de los peligros, estas especies animales sigan subsistiendo. Pero quiero compartir con ustedes otra cosa, hermanos. Miren, les cuento que en Panamá había una ley que se llamaba la ley del químico, y le digo porque yo supe del asunto y me parece interesante lo que ocurrió. En Panamá había una ley que se llamaba la ley del químico, pero esa ley no protegía para nada a los químicos. Esa ley se aplicaba a los farmacéuticos. Resulta ser que aquellos químicos que trabajaban en una industria tenían que contratar un regente de farmacia para que se pudieran gestionar las compras de los insumos químicos para poder fabricar cualquier cosa. Y eso duró años. Los farmacéuticos eran los beneficiados. Y espero que no haya ningún farmacéutico acá, porque sé que le puede caer mal este ejemplo. Pero llegó el momento en que el Colegio Panameño de Químicos, se llama COPAQUI, es la sigla, se puso los pantalones, se los amarró y dijo: bueno, nosotros vamos a tener que pelear por lo nuestro, porque no es posible que toda la vida vamos a estar dependiendo de los farmacéuticos. Y se modificó la ley. La ley que decía ser de los químicos empezó a aplicarse netamente y exclusivamente a los químicos. Y a los farmacéuticos se les establece otra ley que les estipula y les aclara que solamente ellos son adecuados para fármacos y medicamentos. Todo el mundo salió beneficiado. Es más, hasta los biólogos salieron beneficiados, porque se estableció la ley del biólogo y ya los biólogos podían ejercer sin necesidad de buscar un regente de farmacia su profesión. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto, hermanos? Hacer las cosas en comunidad nos garantiza, en el caso de los animales, supervivencia, subsistencia. En el caso de los seres humanos, nos garantiza éxito en las cosas que queramos emprender o que queramos lograr. En esta mañana me ha tocado a mí poder hablarles acerca del tema de la manada pequeña. La manada pequeña. Más antes quisiera poder compartir con ustedes unas definiciones sobre la palabra manada. La primera definición, que ella se encuentra en el diccionario enciclopédico Larousse, dice lo siguiente: manada es el hato de ganado al cuidado de un pastor, y es el conjunto de ciertos animales de una misma especie que viven en comunidad. La definición de este diccionario tiene dos partes o dos acepciones. Una que da a entender que las manadas necesitan de un guía, de un pastor, de una persona que los lleva, ya sea que esté montada a caballo, que vaya caminando, que vaya con un palo o que vaya con un látigo, pero que los vaya guiando. Y la otra acepción es que es un conjunto de animales solamente de la misma especie,
pero que viven en comunidad. Esto es una definición de un diccionario secular. Sin embargo, tenemos otra. Tenemos la definición del diccionario bíblico Mundo Hispano, que dice lo siguiente: las manadas están constituidas por los animales más grandes, en contraste con los rebaños de ovejas, cabras, etc. Esta definición hace una separación. Dice, las manadas la componen los animales de dimensiones grandes, como el búfalo o como la cebra. Yo no sé si ustedes han visto una cebra. Yo nunca he visto una en persona, pero yo fui al Museo de Ciencias que está aquí, que nadie va, aquí en la avenida Cuba. Oiga, y principio del cuello a mí me llegaba por aquí. O sea que una cebra puede llegar a ser hasta más grande que un caballo. Y el búfalo, yo quedé impresionado cuando la cabeza del búfalo es algo así. Ajá, nada más así. Entonces este diccionario dice que las manadas están constituidas por animales de dimensiones grandes, en contraste con los rebaños de ovejas, cabras, etcétera, que son animales diminutos, pequeños. Pero también tengo otra definición acá, que es la última. La definición es del diccionario Vine, que dice: la palabra manada en el Nuevo Testamento es una palabra griega que se pronuncia poionion. No me suena a nada parecido en español. Que es usada en el Nuevo Testamento de manera metafórica para referirse al grupo de discípulos de Cristo, como en el caso de Lucas 12:32, donde se llama manada. Esa palabra manada se refiere al grupo de discípulos de Cristo. También se usa de iglesias locales supervisadas por ancianos, y eso está en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, y la palabra que se utiliza es rebaño. Y la mención que se hace en Primera de Pedro capítulo 5, 2 y 3, donde se utiliza la palabra grey, tanto para discípulos, iglesias y conjunto de personas, se usa la misma palabra en griego, pero que en nuestra Biblia se traduce de manera distinta: manada, rebaño y grey. ¿Por qué? Porque el sentido se lo da el contexto en el que se usa la palabra. Entonces tenemos la definición que a nosotros como creyentes nos interesa ahorita, que es la que de manera alegórica, metafórica, cuando se usan estas tres acepciones en la Biblia, se refieren a los creyentes en Cristo. Se refiere a los que alguna vez en su vida confiaron en el Señor para salvación y están viviendo la vida cristiana y obedeciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. En Lucas capítulo 12, versículo 32, leemos lo siguiente, y dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido daros el reino, dice. No temáis. De manera interesante, la palabra temor que encontramos es la palabra phobos, de donde sale la palabra fobia, que es un temor, un pánico, un espanto. Entonces el Señor nos está diciendo en este versículo 32 del capítulo 12 que no debemos tener ningún tipo de espanto. Pero ¿a qué se refiere que no debemos tener? Bueno, anterior a esto, el capítulo 12 del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, nos habla de una serie de temas.
nos habla de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la enseñanza de los fariseos y a esa conducta hipócrita que ellos tenían. Nos habla también que no debemos temer a aquellos que solamente matan el cuerpo, sino temer a Dios, que es capaz de echar el cuerpo y el alma completos al infierno. Se nos habla también de que el que confiesa y acepta delante de los hombres que es seguidor de Cristo, Dios le va a confesar delante de los ángeles. También se nos refiere la historia del rico insensato, la parábola del rico insensato, donde un hombre que tuvo más que nada interés de acumular riquezas y se olvidó del aspecto más importante de su vida, que era el aspecto interno espiritual. También este versículo nos habla del afán y la ansiedad, donde nos dice que no nos preocupemos, no nos afanemos ni por la comida, ni por lo que hayamos de vestir, sino más bien que nuestro afán debe estar dirigido al reino de Dios. Y todas las demás cosas mencionadas van a ser añadidas. Entonces es aquí donde el Señor nos dice, habiéndonos dicho todo esto, no teman. No teman, ¿por qué? Porque si nos ponemos a ver, Jesús mismo y los discípulos estaban siendo puestos en la mira ya de los líderes religiosos y de los líderes políticos de Israel. Jesús estaba comprometiendo mucho su persona con las cosas que decía. Jesús no solamente enseñaba cosas con respecto al reino, sino que se hacía igual a Dios. No solamente se hacía igual a Dios, sino que era capaz de perdonar pecados. Era capaz de decir a los líderes religiosos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Entonces, como Jesús estaba siendo objeto de mira para atacarlo, sucesivamente los discípulos también iban a ser presa de ese ataque. Entonces Él le dice, no temáis, no les dé espanto lo que está por venir. Y si nosotros seguimos leyendo el resto del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que está cercano también ya la muerte del Señor en la cruz. No debemos temer. Se nos habla también en este versículo 32 de manada, pero se usa el calificativo de pequeño. Si habiendo leído anteriormente que el término manada se usa para grupos de número plural de integrantes, Jesús le dice, bueno, ustedes son la manada, pero pequeña, en número reducido, pequeña manada. Pudiera ser una contradicción, pero si nos ponemos a ver el grupo que estaba levantando Jesús, que era su manada, era literalmente pequeño si lo comparamos contra los grupos que se estaban levantando, contra los grupos que habían en Israel y que pretendían quitarlos a ellos del camino. Ellos se sentían como pequeños, ellos se sentían como los menos. Y Jesús le dice, bueno, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Interesante esto, porque viendo todo lo anteriormente dicho, de lo que viene diciendo el capítulo 12, y luego Jesús le dice, no temáis, le dice, ¿por qué? Porque el reino del cielo, o el reino, a vuestro Padre le ha placido daros. Viendo esto y también tratando de analizarlo, veo que Jesús le está diciendo, a ustedes, a pesar de la insignificancia de su número y de lo débil que son en comparación a los que están frente a ustedes, que vienen contra ustedes, que vienen contra mí, el Padre les dio
o le plació, le dio la regalada gana de que ustedes sean integrantes de ese reino que está por venir. Y que curiosamente veo a Jesús, bueno, no sé si a Jesús, pero veo curiosamente en la Biblia que alguien dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Entonces, no hay contradicción, no hay nada ilógico en ver que Jesús a nosotros, tanto a ellos en ese tiempo como a nosotros, nos dice: no teman, no tengan ningún tipo de espanto, de pavor ni de inquietud, a pesar de las características que ustedes tienen como número minúsculo, grupo minúsculo, pero es que ustedes tienen algo que ellos no tienen, que es que ya ustedes son de ese reino. No es que van a hacer para luego inscribirse y no, ya son, porque al Padre le ha placido darles el reino. Reino que cuando se establezca de manera definitiva, ya ahí sí no va a haber necesidad de estarse anotando, vamos simplemente a entrar. Entonces vemos el significado profundo de esto, de ser parte de la manada pequeña del Señor. Nosotros no somos parte de cualquier manada, somos de la manada del Señor, de donde precisamente Él es el pastor. Y no es cualquier pastor, no es de los pastores que ve venir al lobo y se va, es de los pastores que cuando ve al lobo, ven lobito que te voy a dar. Y hermanos, vemos esto de manera tremenda, porque en un momento, mis queridos hermanos, en la eternidad, el Dios omnipotente determinó contemplarle a usted y a mí para eso. Miren, yo no soy lo mejor. Creo que si fuera por mis méritos, yo estuviera fuera. Pero el Señor le plació que este humilde ser humano sea parte de ese reino. Dios le plació que cada uno de ustedes sean parte de ese reino. Y se está concretando eso. Cuando veo esto, hermanos, yo me sobrecojo, se me eriza el cuerpo. Porque, oiga, veo en este pasaje una evolución de manada a poseedores del reino. Nosotros somos la única manada que vamos a poseer un reino. Si pudiéramos hablar así como las fábulas, que pudiéramos hablar con los animales, de repente sería interesante preguntarle a los animales: ¿algún día vas a heredar algún reino? Y creo que la oveja nos respondería: no sé. Pero nosotros somos la única manada, el único rebaño donde sí se nos promete y se nos garantiza que se nos ha otorgado, se nos ha regalado, se nos ha dado el reino. Miren, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted tiene una diferencia con un hermano aquí, resuélvala. Sí, resuélvala, porque usted se lo va a ver allá, usted se lo va a encontrar allá en el reino. Miren, yo por eso trato de llevarme bien con mi esposa, porque a ella la voy a ver en el reino de Dios. Así que trato de... Exactamente. No solamente me va a acompañar aquí, sino también allá. Y qué tremenda esperanza, ¿verdad? Que yo pueda ver a Gloria y que la voy a ver allá. Miren, hermanos, a pesar de la oposición que haya, Dios nos ha dado el reino. A pesar de lo minúsculo que somos, Dios nos ha dado el reino. Otro pasaje que quiero revisar brevemente con ustedes es el de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5,
versículos 2 y 3. Voy a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y agrego el 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Cito este pasaje, hermanos, no para tirarle ninguna puya al pastor ni nada de eso, sino para ver la importancia que le da este pasaje a la grey del Señor, al rebaño pequeño. Una de las cosas que le insistió Pedro a los que escucharon esto por primera vez era que apacentaran la grey. Apacentar, mis queridos hermanos, no recuerdo la palabra, no la anoté, pero la palabra apacentar viene precisamente de llevar a donde hay pastos. O sea, que aquí nos está diciendo el pasaje que de manera metafórica también los que dirigen las congregaciones tienen que alimentar a ese rebaño, a esa manada. Mire, manada que no coma, manada que se muere antes que venga el lobo. Y eso es algo físicamente lógico. El que no come se enferma, y si permanece en un periodo de inanición se muere. Entonces el pasaje aquí lo que nos está resaltando es la importancia que tiene la grey del Señor, la importancia que tenemos nosotros, tanto así que le dice a los ancianos, a los pastores, apacentar la grey que está entre vosotros. ¿Por qué? Porque resulta ser que los pastores también son parte del ganado, son parte del rebaño. Al pastor alimentar el rebaño, obviamente se alimenta a él, porque antes de alimentar él tiene que alimentarse primero. Y dice que cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En ese tiempo, la mayoría de los rebaños no pertenecían a los pastores que los apacentaban o los cuidaban, eran propiedad de otra persona. Ellos contrataban un pastor para que él los llevara a lugares donde pudieran pasear, recrearse, caminar, correr, y luego los regresaban al redil. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que al saber el pastor que ese rebaño no era de él, donde había peligro, él se iba, huía. Por eso la Biblia hace mucho énfasis en que el buen pastor no es como aquel que viendo venir al lobo deja las ovejas, o no como aquel que es asalariado, que hace el trabajo por obligación. Resulta ser que nosotros, que de manera figurada somos el rebaño del Señor, somos la manada pequeña, el Señor le pide a los que dirigen, a los que enseñan o a los que guían, que lo hagan sabiendo que, ok, el rebaño no es de ellos, pero ellos son parte de ese rebaño. Porque dice, apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella con ánimo pronto, no por ganancias deshonestas.
no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Nosotros somos un grupo de personas, sea que lo veamos de manera local o de manera universal, somos un grupo importante. O sea, el Señor nos tiene en estima. Y por esa estima que nos tiene el Señor, es que nos dice que no temamos, porque al fin y al cabo se nos ha dado el reino. Y también por esa importancia es que les dice a los que conducen a la grey, a los que conducen las iglesias, a que cuiden de ella. Cuiden de ella. Es triste estar en una congregación, ya sea que sea pequeña o sea grande, donde uno ande al garete por ahí. Es triste. Y yo se lo digo con razón de causa, porque muchas veces me pude haber sentido así, que yo andaba por mi lado. Pero precisamente nosotros somos parte de un rebaño donde sí tenemos un cuidado. Tenemos un pastor como el hermano Gustavo que está ahí pendiente, que nos enseña. Cuando yo recién empecé a venir acá, hermanos, se lo digo con honestidad, me llamó la atención que muy poca gente participaba en los estudios de los miércoles. O sea, para mí esos estudios son interesantísimos, le digo. Sí, porque es un foro abierto, uno puede preguntar, uno puede participar. Y miren, y nosotros, Gloria y yo, hemos ido invitando personas para que no necesariamente se congregan acá. Pero, y a ellos les ha encantado, tanto así que hubo uno que hasta me comprometió y me dijo: hermano César, busca manera de grabarme estudios. Y ay, Dios mío, yo cómo voy a hacer ahora, si yo no sé si Skype se puede grabar. El asunto es que, mis queridos hermanos, cuidado, alimento hay para que nosotros como rebaño podamos crecer, para que podamos aumentar nuestro número, para que podamos madurar, para que podamos comprender mejor las cosas que el Señor nos quiere enseñar. Es más, que sepamos que no debemos temer, porque por medio de esa enseñanza se nos dice que nosotros somos herederos de ese reino. Y es necesario que esto se diga, hermanos, porque nosotros no sabemos los rumbos que toma la vida para con nosotros. Y en algún momento nosotros vamos a poder estar al frente de muchas personas enseñándole las escrituras, y si no aprovechamos las oportunidades, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar? No le podemos enseñar nada correcto, nada bueno. Pero entonces, recordando, hermanos, el pasaje que leímos, que es el central aquí: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Miren, no le ha placido darnos, cualquier cosa, es el reino. Y no es el reino de la República de Panamá o no, ni el reino de Holanda, ni el reino de España, que todavía se llama así, qué ridículos, sino el reino de Dios. Ojalá, entendiendo esto, pudiéramos darnos cuenta que vengan con lo que sea contra nosotros, pero nosotros somos herederos de ese reino. Que puedan venir a cortarnos la cabeza. Yo me pongo a pensar eso y yo digo, yo estaré dispuesta a dar el cuello. Pero bueno, me consuela que el Señor le plació: hey, César, te voy a dar el reino. Marta, le voy a dar el reino. Gabriel, Azcárraga y Morán, les voy a dar el reino. Si entonces, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que más que tristeza, más que temor, debe haber alegría y esperanza. El Señor le bendiga, hermano.